Bienvenidos de nuevo al Máster de Seguridad de Pacientes de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión, la lección magistral la hemos elaborado en torno a uno de los problemas más importantes de la gestión del riesgo de la atención sanitaria, al IRAS, infección relacionada con la asistencia sanitaria. Y queremos trasladarles la preocupación por este problema y dar algunas pistas de su solución. Por eso, el título es Magnitud e impacto de la IRAS, infección relacionada con la asistencia sanitaria. Recuerden que 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño durante su hospitalización, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, afirmación que realiza precisamente porque se basa en toda una suerte de estudios en diferentes lugares del mundo que se han hecho sobre la materia y que, como ven, son bastante coincidentes en ese valor en torno al 10. 1 de cada 10 pacientes sufrirá, por lo tanto, algún daño durante su hospitalización. En España, en concreto, cuando hicimos el estudio ENEAS, del conjunto de los problemas identificados, que recuerden, la incidencia estimada es del 9,3%, si consideramos los pacientes que durante la hospitalización desarrollan un evento adverso y les añadimos aquellos que el motivo de hospitalización ha sido precisamente un evento adverso. Si analizáramos en exclusiva la incidencia, es decir, pacientes que cuando ingresan no tienen ningún problema y lo desarrollan durante la hospitalización, recuerden que la incidencia bajaba un poquito y se posicionaba en un 8,4. Bien, pues de todo ese conjunto de problemas, el 25% lo constituyen la IRAS, infección relacionada con la asistencia sanitaria. Como ven, es el segundo grupo de los eventos adversos identificados en la hospitalización en los hospitales en España. Pero esto es esperado, era esperable, más o menos son valores que, bueno, que pueden ser esperados de acuerdo con el conocimiento internacional al respecto. Pero a mí me sorprendió cuando hicimos el estudio APEAS, el estudio de la seguridad del paciente en atención primaria en España, que fíjense, del conjunto de los problemas que identificamos en ese estudio, el 8,4% estaba relacionado también con la infección. Es un valor que yo, francamente, si me hubieran preguntado a priori, ¿cuánto calcula usted que puede suponer la infección relacionada con la asistencia sanitaria en atención primaria? Probablemente hubiera dicho una cifra inferior. Y les adelanto más, si hoy repitiéramos este estudio, probablemente este porcentaje fuera mayor. ¿Por qué? Pues porque, como todos ustedes saben, se ha producido en los últimos años una transferencia de cuidados. Todos los programas de ambulatorización, por ejemplo, de la cirugía, o de traslado de los cuidados al domicilio, además de transferir el paciente a otro nivel asistencial, también se transfieren los problemas. Y muchas de estas infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria se producían en atención primaria consecuencia de una instrumentalización de esa propia atención, pero otros eran consecuencia de una intervención que unos días antes había tenido lugar en el hospital. Por eso les digo que si ahora repitiéramos el estudio, probablemente esta proporción sería mayor. Por eso, inicialmente hablábamos de infección nosocomial asociada prácticamente a la instrumentalización en los hospitales, y hoy el término que utilizamos es infección relacionada con la asistencia sanitaria en cualquiera que sea el nivel asistencial o el dispositivo de salud al respecto. ¿Cómo es de frecuente esto? Pues fíjense, la prevalencia en España, fíjense que en los últimos años está pues entre un 5 y un 6% en los estudios de prevalencia del proyecto EPINE, que es un proyecto que se viene realizando en España desde el año 1990. Como ven, la tendencia es decreciente, pero como ven, en los últimos años está muy estabilizada, entre el 5 y el 6% de los pacientes hospitalizados en España desarrollan una infección nosocomial,
una infección durante la propia hospitalización. Y francamente, veo difícil reducir este valor, lo veo francamente difícil, y luego les daré algunas pistas de por qué. La IRAS tiene una magnitud y un impacto ciertamente destacados. 300.000 personas adquieren una infección en un hospital en España cada año. En general, podemos decir que en Europa afecta al 5% de los pacientes hospitalizados. Esto supone 4,5 millones de pacientes en la Unión Europea y supone la contribución a 37.000 muertes al año. Afecta al 30% de los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos, lo que supone alrededor de 5 millones en la Unión Europea. Pero lo que es más importante, entre el 30 y el 50% son evitables. Conocer también un hecho importante en la génesis de la IRAS, el intervencionismo. Los procedimientos intervencionistas incrementan el riesgo. Y fíjense, disminuyendo tan solo un 1% se podrían evitar en España 5.000 infecciones, 700 muertes y un ahorro de 100 millones de euros. El impacto económico es tan importante en este campo que estudios en Estados Unidos han puesto de manifiesto que cada IRAS puede suponer entre 583 y 4.889 dólares. Eso supone para Europa 7 billones con B de Barcelona al año. En España, 953.000 millones euros estimados en un estudio de 2011 que pueden ustedes consultar, porque además está online en la Revista Española de Salud Pública, estudio dirigido por el profesor Antoñanzas. El coste de la infección es variable y nada despreciable. 37.398 euros es el coste de una bacteriemia, 24.685 en el de una infección del sitio quirúrgico, 18.681 el de la neumonía nosocomial y 972 euros el de la ITU. Mucho menos impactante, pero es que es mucho más frecuente, por lo tanto, al final, nada despreciable tampoco. Otro estudio que lleva una metodología diferente para hacer esta inferencia económica es el elaborado a partir de la traslación de los resultados del estudio ENEAS realizado en 2005, con una, además, actualización del valor, o sea, del coste monetario a datos 2011, habla, como ven, de un impacto en alguna medida bastante similar al que antes he expresado de otro estudio con otra metodología. Por lo tanto, el impacto económico es muy importante. El impacto en carga de enfermedad, pues también eleva el riesgo, hemos dicho, entre 5 y 10 veces el riesgo de muerte. Incrementa la duración de la hospitalización, en España 5 días. Supone en el conjunto 25 millones de días de estancia adicionales en el conjunto de la Unión Europea. Supone que haya un 6% de las camas hospitalarias ocupadas por IRAS, entre otras cosas. Fíjense, hay más muertes o más contribución a la muerte por IRAS en España, 3.000, que por accidentes de tránsito, que se posicionan en 2.000 en los últimos datos. El impacto económico en las diferentes comunidades autónomas españolas es diferente, pero nada despreciable en cualquiera de ellas y, por supuesto, destacado en su conjunto. Pero también es importante el sufrimiento, el dolor, la discapacidad, la reducción de calidad de vida o la afectación familiar, personal, económica, psicológica y social del paciente que tiene este problema como consecuencia de recibir una atención sanitaria. Recuerden que una IRAS es esa enfermedad microbiológica o clínicamente reconocible que afecta al paciente como consecuencia de su hospitalización o de estar recibiendo atención sanitaria y, por supuesto, incluye en la ecuación al profesional sanitario que la contrae como consecuencia del desempeño de su trabajo. Ya hemos hablado de sus consecuencias, y es importante destacar de entre ellas la mortalidad atribuible, que se posiciona entre un 7 y un 35%. Así pues, la IRAS se desarrolla en el marco de la atención sanitaria, no estaba presente ni en periodo de incubación al recibir esta atención
y puede manifestarse tras el alta. Por tanto, puede derivarse, transferirse los cuidados, como decíamos al principio, a otros dispositivos asistenciales más allá del hospital. Y es muy importante conocer la cadena epidemiológica, que supone que haya un agente causal, fuente, un mecanismo de transmisión clave y un hospedador susceptible que su vulnerabilidad ha aumentado en frecuencia, ¿verdad? Quiero destacar el mecanismo de transmisión directo a través de las manos del personal sanitario porque es muy, muy importante. No me cansaré de repetirlo a lo largo de todas y cada una de las intervenciones que pueda tener en este máster. En la génesis, en el origen de la IRAS, hay múltiples factores que van desde las características del agente causal, a la vulnerabilidad paciente, a la intensificación de la asistencia, a la técnica quirúrgica en su caso, o a la instrumentalización, como hemos venido indicando en esta misma sesión de esta lección magistral. Las localizaciones más frecuentes en el medio hospitalario las conocemos, van apareciendo en pantalla datos referidos al EPINE, al estudio de prevalencia de la infección nosocomial en España, estudio que les he dicho que se hizo por primera vez en 1990, y que desde entonces consecutivamente y puntualmente cada año venimos repitiendo en el mes de mayo en los hospitales en España, y van apareciendo los datos en oscuro, en negro, corresponden a los resultados del estudio EPINE, y los que aparecen en azul, pues a mi hospital, al Hospital Universitario Ramón y Cajal. Podía haber puesto cualquier otro hospital de España, que tampoco habría grandes diferencias en términos de resultados, sobre todo en lo referido a las localizaciones, y que comparten la práctica totalidad de ellos, en muchas ocasiones una falla en la higiene de manos. La instrumentalización o el riesgo es diferencial, dicho de otra manera. Hay servicios que acumulan más infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y hay instrumentalizaciones que asimismo son de mayor riesgo. Pero lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que el riesgo de la IRAS se incrementa con los procedimientos invasivos realizados. La vulnerabilidad del paciente y la instrumentalización, estos son datos del estudio ENEAS, no son referidos de manera específica a la IRAS, pero bueno, son referidos al conjunto de los eventos adversos. Vean que en la medida que hay más comorbilidad o más instrumentalización de la práctica clínica, mayor es el riesgo. Y además tienen también en pantalla cómo va evolucionando, en el caso de España, la edad mediana de los pacientes ingresados en los hospitales, que como ven, prácticamente podemos decir que aumenta a razón de un año cada 2 años. Es decir, el 50% de los pacientes de nuestro estudio EPINE en el año 1990 tenían 49 años y el último año, 2015, tenían más de 60 años, 60,4 años. Son datos, como decía, del estudio ENEAS. Y hemos estado hablando del impacto en términos de números, de un numerador y de un denominador. Hemos puesto énfasis en la trascendencia del numerador, y esto es importante conocerlo, pero les he dicho que a mí me importaba también el sufrimiento de la persona atendida, por ejemplo, en un hospital, y que desde luego como consecuencia de la atención sanitaria desarrolla una enfermedad, una infección relacionada con la asistencia sanitaria que le trae dolor, sufrimiento y en alguna ocasión también la muerte. Estos testimonios son muy importantes. Vean si no. Vean conmigo este videoclip que nos lleva a esa perspectiva, a la perspectiva individual, a la perspectiva del paciente y a la perspectiva del profesional que ha participado en la atención sanitaria de ese paciente. Vean. In a hospital boardroom somewhere in America. The case of Whitney Ross. What went wrong?
In a way, I think we all wish that the result of her case had been related to her appendicitis. But it wasn't. So what went wrong? And what can we do to fix it? Whitney was a sophomore in college, an excellent student with dreams and goals. She came to be in post-op after having an appendectomy. Still doing a little bit of everything. Yeah, yeah. But this IV line still really hurts. Well, like I said, I can try moving it to the other arm. Yeah, whatever you could do. Sure. Is that a rash? Oh, my cat scratched me a few days ago. I told them when they took my history. Okay. It shouldn't be a problem if the IV is down by the wrist. Thanks. Sorry to be such a bother. I'll be back in just a minute. Okay. The probable source of the infection was down the hall. Tom wasn't even supposed to still be there, but he contracted a MRSA infection at his surgical site. His daughter, Kelly, unfortunately didn't understand that even though she was just a visitor, she was also a part of the healthcare team. Hey, my dad could use an extra pillow for his back. Okay, I'll bring you one in just a second. Kelly had been educated by a nurse about the barrier precautions and the dangers of healthcare-associated infections, but she didn't quite grasp how just one lapse can cause infection to spread. Dina? She was a good nurse, but was burned out with stresses at work and home. I know you're always busy with all the paperwork you're doing, but if you could get to us soon. She wasn't going the extra mile to ensure the safety of patients. I just need another minute or two, and then I will bring you a pillow, yes. Okay, thanks. She recognized Kelly wasn't using the gloves correctly, but didn't use the opportunity to educate, and didn't take personal responsibility for cleaning a potentially contaminated surface. Whitney's IV still hurts. I'm going to try moving it to the other arm. Can you cover Mr. Daniels for a few minutes? Yeah, I wasn't going to finish this anyway. Thanks. Nathan? He was the director of the post-op unit. He'd come back from a conference on patient safety and infection control, motivated to make a difference. But he never instituted a sustained effort. Real change never happened. So an otherwise responsible new nurse just out of school never got the message. She was using gloves, so she didn't also feel the need to wash her hands. Nathan's staff did everything right when he was around. But there was no sense of ownership, no real change. There wasn't 100% commitment. Oh, that's so much better. Thank you. Let me know if there's anything else you need. Okay? Straight A's this semester and $1 million. Okay. Set your sights a little lower. Just buzz. The infection preventionist working with post-op was Janice. Janice couldn't successfully implement a team approach to infection prevention. Hey, can I talk to you for a minute? Why? What's wrong? She was always considered an outsider. Nothing's wrong. I just wanted to follow up with you on some ideas. She lacked the skills to successfully coach staff members, and so everyone's awareness of healthcare-associated infections suffered as a result. Is it cold in here? I don't think so, but I can get you another blanket. Good. The nurse made a note in a chart, but didn't alert anyone until after shift change. Temperature is 101, blood pressure 145/97, nothing moving in her GI tract, hypoactive bowel sounds. Looks like it's ileus. Guess you stand another day. Yeah. Let's see what Dr. Kennedy says. Thanks. Manuel, in his third year of med school, he longed to make a difference. A temp of 101 is fairly typical for appendicitis. Let's monitor the postoperative ileus for 24 hours. But the patient got worse. She's been acting a little confused, but her temperature went back down. What concerns me is her arm. Look. Manuel had been watching the case all day. He suspected the patient's condition was getting much worse. I saw that. But it's here in her history. Her cat scratched her arm and she got a rash. Did you read her history, Manuel? Let's stick with Dr. Kennedy directed the team to continue the antibiotics already prescribed for her appendectomy and closely monitor her condition. Monitor for peritonitis. I'm on call this weekend. Alert me if she doesn't respond. But Manuel's rotation in post-op was almost over and he didn't want to stick his neck out. Manuel accepted the attending's course of action without objection. When it came time to make a difference, he didn't speak up, even though the problem was staring him in the face. 48 hours later, the nursing assistant took Whitney's vitals at shift change, including a temperature of 97 and blood pressure of 90/60. But Manuel just recorded it and never related to the nurse or bothered Dr. Kennedy because it was the weekend. It was a chain of events that should not have happened. By the time she reached the ICU, she was suffering from organ failure as a result of sepsis. And then... Hey, Dr. Green. Everyone. The ICU just called me. Whitney from 204, she had a MRSA infection in her bloodstream. She passed away. I'll be around to talk with everyone, but
Any one of several individuals could have made a better decision, and Whitney might be alive today. She came in with appendicitis. But everyone knew that her patient had just died from poor infection prevention and poor communication. What's wrong? What could they say? They said what had too often been said. Nothing. How can I help you? No, my dad is asking about. What happened? Whitney joined countless others who have died of an infection acquired during their care. But you know what? It doesn't have to be like this. This is not reality. You have a second chance to go back in time and make new decisions as 5 of these characters. See if you can make choices that will change their approach to healthcare-associated infections and prevent this outcome. Get it? This is you. This is you. This is you. This is you. And this is you. Go back in time and make better decisions so that this is you. Doctor said I healed up fast. And not this. Take a walk in their shoes. If you're smart, we can improve quality of care and save patient lives. Por tanto, después de ver este videoclip, podemos decir que necesitamos un plan de lucha contra la infección relacionada con la asistencia sanitaria que contemple toda una suerte de actividades bien organizadas para variar ese numerador. Necesitamos monitorizar la IRAS, incentivar la lucha contra la IRAS, desde luego aplicar buenas prácticas. Fíjense que he destacado la higiene estricta de las manos como forma de prestación de la atención sanitaria, que ya han visto que ha estado seriamente comprometida en el caso que hemos tenido oportunidad de analizar. Activar la participación de los pacientes, implantar la cultura de la seguridad, normalizar las prácticas contra las IRAS o incorporación selectiva de tecnología de apoyo que también nos va a ayudar. En definitiva, me importa mucho el numerador, porque me da una idea de la magnitud del problema, pero también me importa la cara del numerador. La IRAS es un importante problema de salud pública por su magnitud, su impacto en el paciente, en el profesional sanitario y en la sociedad. Es evitable en un 50%, hasta un 50%, y el origen multifactorial requiere una intervención multidisciplinar, liderazgo, crear una cultura de seguridad, elaborar, difundir e implantar las buenas prácticas, implicar directamente en este objetivo a los profesionales sanitarios y una monitorización continua de la IRAS. De esta manera podremos controlar el problema. Y cuando aparezca y tenga consecuencias como las que hemos visto en el videoclip, tenemos que hacer un análisis causa-raíz que nos permita conocer los factores contribuyentes, las causas profundas de ese problema concreto, para dotar de más barreras al sistema, para frenar la IRAS después de un análisis muy comprensivo de una situación particular. Las dos perspectivas, la individual y la colectiva, nos ayudarán a resolver este problema. Voy a concluir con una recomendación de Joseph Lister. Ustedes deben ser capaces de ver con los ojos de la mente los gérmenes, de forma tan diferenciada como vemos moscas u otros insectos con el ojo corporal. Si ustedes pueden verlos realmente de esta forma diferenciada con su ojo intelectual, pueden tomar medidas contra ellos. Si no los ven, están expuestos constantemente a relajarse en sus precauciones. Muchas gracias por su atención.